Estupiñán informa sobre esto al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en ese tiempo, y Guillermo Lasso no hizo absolutamente nada para eliminar ese contrato y pues trabajar a favor de los intereses de todos los ecuatorianos. Entonces, en este sentido, por estas dos causales, que son la concusión, que es recibir coimas o sobornos, que lo hizo el señor Hernán Luque Lecaro, y también por el tema de peculado en el caso de Flopec y Amazonas Tankers, el cual tampoco hizo nada el señor presidente, por eso ha sido juzgado. Ahora, el día de ayer, Daniel Noboa, ya nuevo presidente, acaba de enviar un proyecto económico urgente a la Asamblea, y un poco la pregunta es, ¿por qué no centrarse de pronto en estas nuevas leyes y retomar algo que quedó en mayo pasado? Tal vez no se está de pronto, ¿qué se está priorizando? Más bien, ¿qué busca priorizar la Revolución Ciudadana? Bueno, no depende de la Revolución Ciudadana. Aquí el que ha puesto en el orden del día, pues las sesiones ha sido el señor presidente Kronfle. Entonces es importante reconocer que es un pedido de él y lo estamos haciendo. Yo creo que todos los partidos políticos que estamos representados dentro de la Asamblea Nacional creemos que es importante que un expresidente sea censurado por la corrupción dentro del gobierno, porque esto no se puede volver a dar y tiene que ser un ejemplo para futuros presidentes o presidentas que existan en el Ecuador. En este sentido, ya se envió, sí, el proyecto económico urgente, lo vamos a revisar inmediatamente el día de hoy y esperemos tratarlo ya en próximas semanas. Ahora, también la otra cuestión es saber si jurídicamente es viable volver a enjuiciar al presidente Guillermo Lasso, dado que ya no está en funciones. Tenemos ahí, por ejemplo, el antecedente de cuando Jorge Glass sale también de funciones de la vicepresidencia y se intentó llevarlo a juicio político. Sin embargo, ese juicio no prosperó, pero ahora, en cambio, estaría la Asamblea retomando nuevamente el juicio a Guillermo Lasso. ¿Cuál es un poco ahí la diferencia? Bueno, según la Corte Constitucional y el dictamen que ha dado, podemos retomar tranquilamente este juicio. No ha habido ningún impedimento, por eso mismo se ha puesto en el orden del día por parte del presidente Kronfle. Vamos a continuar ya con la sesión el día miércoles a las 4:30 de la tarde. Vamos a continuar con la parte discursiva que teníamos nosotros los asambleístas para seguir evidenciando pues estas dos causales de peculado y concusión, y en este sentido sí se va a llevar a votación. Y la pregunta también se centra sobre los acuerdos políticos dentro de la Asamblea. Tal vez este tema del juicio político estuvo en las conversaciones con el Partido Social Cristiano y ADN. Bueno, lo que nosotros teníamos entendido es que los acuerdos que nosotros teníamos con ADN y con el Partido Social Cristiano eran exclusivamente para escoger a las autoridades de control, y pues esos acuerdos ya se llevaron a cabo y creo que mantuvimos nosotros como Revolución Ciudadana nuestra palabra y ellos de igual manera. Pero en este sentido yo creo que todos los ecuatorianos y también dentro de la Asamblea Nacional, nosotros siendo la voz de nuestros mandantes, necesitamos censurar la corrupción dentro del Estado ecuatoriano, y eso, como vuelvo a repetir, es un ejemplo que tiene que quedar para próximos presidentes y presidentas para que no vuelvan a cometer esta clase de malos tratos para el pueblo ecuatoriano en general. ¿Habrán los votos entonces necesarios para enjuiciar a Guillermo Lasso, para censurarlo? Yo considero que sí hay, no puedo hablar por otras bancadas, pero por parte de la Revolución Ciudadana están asegurados sus 51 votos. ¿Y ha cambiado, digamos, un poco el panorama de lo que pasó en mayo de este año? Digamos, ahora hay una diferencia en cómo pintaba, digamos, un poco la situación en ese entonces y ahora. Bueno, tenemos diferentes fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, ya no está Pachacutic, mayormente ya no está la Izquierda Democrática, entonces en este sentido, pues eran los que negociaban con el Ejecutivo dentro de la Asamblea Nacional. Considero que ahora tal vez Construye pueda negociar directamente con Guillermo Lasso, no estoy segura sobre ese tema, pero obviamente las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional son diferentes, pero creo que nosotros, siendo la voz de nuestros mandantes y lo que quiere el pueblo ecuatoriano, es una censura. ¿Y ahora qué pasa con los otros juicios políticos? También se ha anunciado juicio a la fiscal, al exministro de Energía, Santos Albite. ¿Por qué, digamos, también llevar a estos funcionarios a juicio? Bueno, en el tema de la fiscal, en el cual nosotros hemos presentado como bancada, creo que está clara
la negligencia y la incompetencia de la señora fiscal. No puede ser que, por ejemplo, en el caso de INA Papers se haya llegado casi 5 años para hacer una investigación. Yo misma le entregué el caso Pandora Papers a la señora fiscal y hasta el sol de hoy no ha hecho absolutamente nada y se le entregó todas las evidencias. Tenemos el caso Danubio, en el cual se estaban vendiendo cargos públicos en las instituciones del Estado por los asesores ad honorem del señor presidente Guillermo Lasso, y también en el tema, obviamente, del Gran Padrino. Pero no solamente eso, es el no control a los fiscales que trabajan. Pues en el Ecuador vemos que a uno le roban el teléfono en las calles, hay cientos de sicariatos y no son investigados por los fiscales, no hay peritajes en el tema, simplemente si son arrestados algunos delincuentes al siguiente día salen y a la final a uno le buscan para hasta matarle por haberles denunciado. Entonces esa es la realidad de lo que estamos pasando por la señora fiscal, que ha trabajado de forma incompetente dentro de la fiscalía. Esta y muchas otras razones más. Nosotros hemos presentado como 100 hojas en el juicio político que le estamos presentando de todo lo que la señora fiscal no ha realizado. Entonces, por esa razón nosotros consideramos que debemos de ir a un juicio político. Primero sí va a pasar el señor Alvite. Vemos que tal vez se vaya a tomar el juicio de la señora fiscal, tal vez en algunos meses, pero estamos listos para justamente romper ya con esta corrupción y esta negligencia en el Estado ecuatoriano. ¿Y qué decir frente a ciertas críticas que mencionan que la Revolución Ciudadana estaría detrás del puesto de la Fiscalía? ¿Cómo nosotros vamos a estar atrás del puesto de la Fiscalía si eso tiene que escoger el Consejo de Participación Ciudadana, se tiene que escoger un comité para la elección? ¿Nosotros de qué forma podemos intervenir? O sea, se descarta totalmente que quiera una intromisión por parte de su bancada en estos organismos de control. Es imposible, nosotros no tenemos ningún interés absoluto en la Fiscalía. Lo que nosotros queremos es que justamente las autoridades de control trabajen a favor de los intereses de todos los ecuatorianos y no de unos pocos grupos de poder. Y además de estos juicios que ya se han mencionado, hay otros de pronto funcionarios que también estarían como a la espera de poder trabajar un juicio político en su contra. Bueno, nosotros voy a hablar nuestra situación con el voto telemático que pasó en el exterior. Nosotros, como usted pudo saber, sufrimos este fraude terrible en las últimas elecciones. Se volvieron a dar las elecciones en el exterior, así que pues nosotros todavía seguimos recopilando toda la información pertinente para tal vez plantear un juicio político en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por los temas del voto telemático. Así es, del tema del voto telemático y el fraude que existió en este sentido en el exterior y en las votaciones. Debemos entender que hasta el sol de hoy nosotros no tenemos pues el estudio técnico que nos dijo por qué habían, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, 9.200 actas con novedades, y no nos han dicho hasta el día de hoy por qué. Sabiendo que teníamos el tema del voto telemático, que sabían también los consejeros del Consejo Nacional Electoral que no había ninguna seguridad en el tema. Y ya para finalizar, el presidente Daniel Noboa ha enviado el día de ayer, o presentado más bien, un decreto de económico urgente. ¿Cómo mirar, digamos, estas primeras intenciones de Daniel Noboa de centrarse en lo económico? Bueno, nosotros no hemos revisado todavía el proyecto, no me quiero adelantar porque no lo hemos revisado, pero a mí me parece importante que él ya en sus primeros días empiece a preocuparse de las necesidades del pueblo ecuatoriano, y realmente tenemos todavía el 4.5% del cual no hemos salido. Entonces es importante que empiece ya a retomar y tomar estos temas importantes como el económico para todos los ecuatorianos. Vamos a revisar, como repito, inmediatamente el proyecto y vamos a hacer nuestras observaciones pertinentes si es necesario, y si no, yo creo que estaremos a favor de trabajar con todas las fuerzas políticas para tener un proyecto económico urgente que pueda ser aprobado inmediatamente. ¿Se ha hablado con ADN, con Daniel Noboa, sobre la aprobación de este decreto? No hemos estado todavía en negociaciones sobre este tema, ni en aportes, ni en observaciones. El día de hoy recién lo vamos a revisar. Creo que se envió ayer a las
11 de la noche, si no estoy mal, lo vamos a revisar y dependiendo de eso, pues tenemos que hacer las observaciones que tienen que venir por ley. Y nada más con esto cierro. Daniel Noboa y bueno, el ministro de Economía daban ciertas cifras de la situación del país e inmediatamente Guillermo Lasso lanza otras cifras, un poco ahí, dimes y diretes. Ustedes desde la Asamblea la vez pasada, digamos que se revisó estos temas presupuestarios, ¿cómo encuentran la situación del país y de pronto cuáles cifras son las que se acercan más a cómo estamos? Las cifras están en el Banco Central, no hay dónde perderse. El señor Guillermo Lasso siempre estuvo acostumbrado y sus ministros a mentir. Esa es la realidad. El señor presidente Guillermo Lasso es un mitómano. Las cifras claras están en el Banco Central, como repito, hay un decrecimiento del 4.5%. Después de la pandemia que tuvimos un decrecimiento del 7%, hemos tenido un rebote del 4.5% y no hemos crecido absolutamente nada, ni siquiera el 0% de la economía ecuatoriana. Eso está claro. Entonces, lo que sí necesitamos en este momento es una reactivación económica que esté a favor de los más necesitados y en eso vamos a trabajar desde la Asamblea Nacional. Esperemos que el proyecto que presentó el señor Noboa esté enfocado en este sentido y si no, haremos las observaciones que vienen por ley desde la Asamblea Nacional, pero como repito, siempre las cifras que dijo el señor Guillermo Lasso fueron falsas. Y la Revolución Ciudadana estaría interesada en también poner proyectos económicos. También lo podríamos conversar, estábamos esperando porque el señor presidente de la República había ya dicho que él iba a presentar las reformas económicas urgentes a la brevedad, lo ha hecho así, ha cumplido con su palabra, así que dependiendo de lo que él presente, nosotros también presentaremos si vemos que no está trabajando a favor de los intereses de todos los ecuatorianos. Asambleísta Mónica Palacios, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, mañana el juicio a las 4 de la tarde. Así es, les esperamos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos con la asambleísta Mónica Palacios hablando de esta reactivación de la votación del juicio pendiente a Guillermo Lasso, expresidente ya de la República, quien, recordemos, en mayo pasado estaba realizándose un juicio político en su contra por estos casos de concusión, peculado también en las empresas públicas y ahora se estará retomando entonces la votación. Según la asambleísta Mónica Palacios, no hay ninguna causal, digamos, ningún impedimento, más bien que esté coartando, digamos, esta posibilidad y por tanto el presidente de la Asamblea, Henry Klonfle, ha decidido llamar nuevamente a esta votación a Guillermo Lasso a una semana prácticamente de que abandonara sus funciones como presidente de la República. Vamos a ver qué pasa mañana. Y a propósito también de todo este escándalo de corrupción, recordemos que la semana pasada la Fiscalía llamó a prisión preventiva a los implicados en el caso denominado Gran Encuentro, Gran Padrino también, que tiene que ver con la corrupción en las empresas públicas. Ahí